¿Qué opina de la brecha salarial entre hombres y mujeres en los deportes profesionales? Hasta cierto punto es una brecha salarial que debe corregirse, pero en los niveles más altos los salarios se dan debido a la capacidad de generar ingresos. Ahí sí tenemos que admitirlo. Lo que está pasando ahora es que finalmente en deportes como el fútbol, las mujeres están teniendo la posibilidad de generar ingresos. Una Bonmatí, que es la mejor jugadora del mundial y Balón de Oro hace 2 días, es una mujer que no va a cobrar lo mismo que una que está empezando. Su capacidad de generar ingresos le genera un salario superior. Y eso es inevitable. Hay una brecha salarial entre Messi y el tipo que menos cobra en Miami. Eso es evidente. No las puedes igualar por decreto, pero sí puedes crear las condiciones necesarias para que se vayan igualando. Y en los niveles más bajos, ahí sí, evidentemente, cuando tú estás jugando, no sé, una liga de tercera división del baloncesto, si hay una liga femenina y una masculina, ganan igual porque generan lo mismo, generan nada. Si no tienen capacidad de generar ingresos, de generar publicidad, de generar interés, de generar grandes ventas de entradas, los salarios tienen que ser iguales. Pero los diferenciales posteriores se tienen que deber a otras cosas y no al hecho del género. Perdón, del sexo. Ya me están contaminando. Y creo que allí hay que saber matizar y contextualizar de qué estamos hablando. Si la mejor tenista del mundo está generando ingresos igual que el mejor tenista del mundo y le pagan menos, es injusto. Eso es clarísimo. Pero si los tenistas pequeñísimos, de profesionales de inicios de circuitos pequeños donde ganan un poquito, tienen ganancias distintas, unos por ser hombres y otros por ser mujeres, también es injusto. Y si Messi gana más que yo jugando al fútbol, pues es injusto, pero me aguanto porque me gusta verlo jugar.